es Natalie Gómez y hoy vamos a atender una charla atendiendo a la invitación que nos ha hecho el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos. Y el día de hoy vamos a hablar de introducción a la resonancia magnética nuclear. Yo llevo trabajando en la industria petrolera durante 15 años, un poco más, y hoy quiero conversar un poco sobre este tema que a veces es muy complejo, a veces es difícil de entender, y la idea es ir a esos conceptos básicos, ir a esos conceptos profundos de entender cómo funciona la resonancia magnética nuclear, sus antecedentes. Así que bueno, mi nombre es Natalie Gómez y espero que esto sea de utilidad. Hablemos un poco entonces de los antecedentes de resonancia magnética nuclear. ¿Por qué irnos a los antecedentes? Muchas veces, para poder entender alguna ciencia o algún tema en particular, es útil, es importante entender de dónde viene, cuál es su origen, cuándo fue descubierto, por qué. Es fundamental conocer como las raíces del tema y así poder irlo desarrollando a medida que vamos avanzando. Entonces como que vamos atando cada uno de los vínculos y así damos como coherencia a toda esta historia. Entonces, ¿cuáles son? Esto es una breve explicación de cuáles son los antecedentes de la resonancia magnética nuclear. Entonces, comencemos. Este es un método espectrométrico de análisis no destructivo que se basa en la respuesta de los núcleos de hidrógeno cuando son expuestos a un campo magnético de alta homogeneidad. Idealmente, que existen campos heterogéneos por diversas causas, ¿sí? Entonces ya estamos diciendo, es un método espectrométrico, ¿sí? Y muy importante, de análisis no destructivo. Entonces es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a ir hablando a medida que avanzamos, porque nosotros estamos viendo una introducción a la resonancia magnética nuclear, porque esto es un método que se aplica en la industria del petróleo para tratar de intuir, de medir propiedades de roca o de fluido. Entonces, al ser un análisis no destructivo, ya estamos diciendo que nuestra muestra va a permanecer o la vamos a preservar, ¿sí? Entonces, ¿cuándo fue descubierto este fenómeno? ¿Cuándo nos dimos cuenta que existía la resonancia magnética nuclear? Entonces, el fenómeno fue descubierto simultánea e independientemente en 1946 por dos grupos de físicos. El dirigido por el profesor Purcell, tan conocido en esta rama de resonancia magnética nuclear de la Universidad de Harvard, y el encabezado por el profesor Bloch de la Universidad de Stanford. La importancia de estos descubrimientos fue tan notoria que apenas 6 años después, ambos investigadores fueron galardonados con el Premio Nobel de Física de 1952. Entonces, claro, a medida que se dieron cuenta de la utilidad que tenía la resonancia magnética nuclear, que como sabemos también es ampliamente usada en la medicina, entonces a ellos se les galardona con el Nobel de la Física. Entonces, sigamos. Aunque los investigadores de estos dos grupos de físicos estuvieron en su origen encaminados a esclarecer las propiedades de los núcleos de los átomos, concretamente por medición del momento magnético nuclear,
hubo una serie de hechos fortuitos, como el descubrimiento del desplazamiento químico ocurrido al analizar una muestra de nitrato de amonio y el descubrimiento de las constantes de acoplamiento al estudiar muestras de etanol. Entonces, que no tardaron rápidamente en atraer el interés de los químicos. Entonces, ya estamos involucrando ya varias ciencias. Estos físicos, al ver que se estudiaban este tipo de muestras, los químicos se interesan. Ya en 1953, entonces, aparecieron en el mercado los primeros espectrómetros comerciales de resonancia magnética nuclear. O sea, que a pesar de que todos decimos que estas mediciones son nuevas, por decirlo así, realmente, bueno, ya estamos hablando de 1950 aproximadamente, realmente empezó en 1946, antes. O sea que ya esto tiene una historia extensa. Entonces sigamos a la próxima diapositiva. Sigamos hablando un poquito más de los antecedentes. No obstante, esta técnica espectrométrica es relativamente reciente, justo el comentario que hablábamos con anterioridad. Es indudable que su aporte al desarrollo científico actual puede considerarse como excepcional. Cabe mencionar que hoy día cualquier laboratorio de importancia, cuando decimos de importancia de nombre, que es un laboratorio de mediciones avanzadas, entonces que se dedica a estudiar compuestos orgánicos, ya estamos hablando todo lo que está asociado obviamente a los hidrocarburos. Entonces cuenta con las facilidades para la adecuada utilización de la resonancia magnética nuclear. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque ya hoy en día hay muchos espectrómetros en laboratorio. Entonces es importante, a partir de núcleos, podemos tomar plots y hacer las mediciones correspondientes que vamos a ir viendo a medida que avanza la presentación, cómo podemos aplicar esta ciencia en la industria del petróleo. Entonces, es importante que tomemos en cuenta estas mediciones a la hora de nosotros estimar propiedades de roca o fluido. Vamos a tenerlo presente y la idea es hoy entender un poco su proceso interno, un poquito más allá de los datos que nos dan, porque a veces nos dan, digamos, unos registros y listo, pero nosotros a fondo no entendemos bien cómo es que funciona, cómo es que se mide. Así como que uno está más acostumbrado a la medición de los registros eléctricos y entender su funcionamiento. Entonces la idea es entender también un poquito más allá, cómo funciona la resonancia magnética nuclear para la industria, o sea, para nosotros, para nuestras mediciones, ¿sí? Entonces, comencemos hablando del fenómeno de la resonancia magnética nuclear. Entonces, ya sabemos que tenemos que entender cuáles son las propiedades de los núcleos. Un poco como empezaron los científicos anteriormente cuando veíamos los antecedentes. Entonces los científicos comenzaron como, vamos a entender cómo funciona el núcleo, ¿verdad? Cuáles son sus propiedades. Entonces, empecemos por las propiedades mecánicas. Hay varios tipos de propiedades, ya lo vamos a ver. Empecemos por las mecánicas, cómo se porta, cómo funciona. Entonces, propiedades mecánicas. Al analizar las propiedades de los núcleos, hay que considerar en primer plano aquellas asociadas a fenómenos mecánicos y eléctricos. Cuando les decía que habían varias, bueno, están las principales. Entonces, vamos a buscar las propiedades en este momento asociadas a fenómenos mecánicos y eléctricos. Entonces, el momento angular es causado por el movimiento translacional que tienen las partículas, o sea, los núcleos. Los núcleos
tienen un movimiento translacional, ¿sí? Respecto a un punto dado, ocasionado por el movimiento rotacional. Entonces, entendemos, el momento angular es causado por el movimiento translacional que tienen las partículas, o sea, los núcleos. Y esto es, por supuesto, respecto a un punto dado. Y es ocasionado por el movimiento rotacional. Entonces vamos entendiendo cada propiedad, vamos entendiendo cada punto. No es un tema sencillo, entonces vamos viendo con calma de qué se trata, ¿sí? Entonces en este momento ya estamos viendo cómo funciona el momento angular, cuáles son sus causas, digamos, de existencia, por decirlo así, y por qué es ocasionado. Entonces, esto estudiando propiedades mecánicas, igual nos vamos a enfocar fenómenos mecánicos y fenómenos eléctricos. Entonces, poco a poco vamos avanzando en cada una de las propiedades. Lo importante es que cada uno de los conceptos nos vaya quedando para poder entender el siguiente. Entonces, continuamos. Entonces, hablamos de un movimiento rotacional. Entonces, hablemos de este movimiento. El movimiento rotacional de los núcleos en un eje imaginario, entonces se conoce como el spin nuclear. El tan escuchado spin nuclear, ¿verdad? Siempre escuchamos que resonancia magnética está basada en el spin nuclear, bueno, entonces ya entendemos el movimiento rotacional de los núcleos en un eje imaginario, a ese movimiento rotacional, un eje imaginario, es el que conocemos como spin nuclear. Este spin varía dependiendo de las características, masa, carga de los átomos, ¿sí? Entonces, sus características van a depender de la masa, carga de los átomos. Los valores que el spin toma están dados por las siguientes reglas, ¿sí? O sea, nosotros le asignamos un valor al spin. Entonces, pero ¿cómo toma estos valores de spin? ¿En base a qué? Entonces, estas son las reglas, ¿sí? Entonces, 1. Núcleos que tengan número de masa impar. Entonces, los núcleos, que ya sabemos que sus características dependen de masa carga. Entonces, los núcleos que tengan número de masa impar, independientemente de su número de carga, tendrán spin nuclear cuyo valor es un número impar dividido entre 2. Entonces ya sabemos, si tengo núcleos que tengan número de masa impar, independientemente de su número de carga, entonces ellos van a tener spin nuclear cuyo valor es un número impar dividido entre 2. Después, núcleos con masa par y carga par. Hablamos de características masa carga. Bueno, en este caso, esta regla es núcleos con masa par y carga par. No emiten señal en la resonancia. Ellos no emiten señal en la resonancia, ya que a este tipo de núcleos no se les asigna ningún movimiento rotacional. Entonces, al no tener movimiento rotacional, es como que perdemos esa propiedad mecánica que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Decíamos el momento angular. Entonces, si yo no tengo movimiento rotacional, no emiten señal en la resonancia. Esa es mi regla número 2. Y mi regla número 3, entonces, núcleos con masa par y carga impar, entonces tendrán valores de spin en números enteros. Esa es mi tercera regla.
núcleos con masa par y carga impar, entonces tendrán valores de spin en números enteros. Entonces sigamos estudiando las propiedades de los núcleos, pero ahora un poco comenzamos a apuntar a las propiedades eléctricas. Entonces, influyen en la resonancia magnética nuclear las siguientes propiedades eléctricas de los núcleos. Entonces, tenemos dos puntos importantes a tocar. Estamos enfocados en este momento en las propiedades eléctricas. Anteriormente, hablamos de las propiedades mecánicas, principalmente cómo se genera el spin, a qué se debe el movimiento, cómo nosotros asignamos el valor de spin, cómo toma el valor de spin y las reglas que lo digamos, rigen. Ahora vamos con las propiedades eléctricas y decimos 1. Carga eléctrica del núcleo. Todo núcleo de cualquier elemento químico está asociado a una carga positiva. Estamos hablando entonces de propiedades eléctricas. La carga eléctrica del núcleo. Todo núcleo de cualquier elemento químico entonces está asociado a una carga positiva. Ya esto digamos que nos queda claro. Vayamos al siguiente punto. Momento magnético. Entonces, ¿qué es el momento magnético? Así como hablamos anteriormente del momento angular, ahora vamos a hablar del momento magnético. Es el fenómeno ocasionado por el movimiento rotacional de un núcleo que tiene carga. Entonces, el movimiento ocasionado, el movimiento rotacional, el fenómeno ocasionado por el movimiento rotacional de un núcleo que tiene carga. Es decir, que todo movimiento de una carga, porque es como fundamental, ¿no? Que tenga carga. Todo movimiento de una carga genera un momento magnético, que se lo llaman μ. Por eso ponemos este símbolo en general, es llamado μ. Entonces, núcleos con masa par y carga par. Estoy repasando un poco de las reglas anteriores que van a tener valores de spin en números enteros, pero principalmente el punto que queremos tocar aquí es ¿qué es el momento magnético? Entonces, es el fenómeno ocasionado por el movimiento rotacional de un núcleo que tiene carga. Entonces, acá es en donde nosotros nos tenemos que enfocar en este punto. Todo movimiento de una carga genera un momento magnético. Todo movimiento de una carga genera un momento magnético. Eso es lo que tenemos que enfocarnos en este punto. Entonces, sigamos con las propiedades que nosotros estamos viendo, ¿sí? Entonces, los núcleos de todos aquellos isótopos cuyos números de masa y de carga sean pares, por eso un poco ese repaso de esa última frase, cómo van cambiando, pero bueno. Entonces enfoquémonos acá. Los núcleos de todos aquellos isótopos cuyos números de masa y de carga sean pares no tienen spin nuclear. Entonces, en consecuencia, tampoco tienen momento magnético nuclear. Es decir, elementos como los que mostramos acá, de ejemplo, no presentan el fenómeno de resonancia magnética nuclear, que es como un requisito. Si no tengo el spin nuclear que nosotros definimos anteriormente, no tienen momento magnético nuclear. Y si no tienen momento magnético nuclear, entonces no presentan resonancia magnética nuclear. Entonces, basta que uno de esos dos números sea impar para que el núcleo
del átomo respectivo presente el fenómeno, debido a que tiene spin nuclear. En consecuencia, entonces tendrán un momento magnético nuclear. Entonces ya estamos entendiendo, ok, entonces para que haya resonancia magnética, entonces tenemos que tener el spin nuclear, tenemos que tener el momento magnético nuclear. Si no tenemos estos dos, no funciona. Entonces, los isótopos, vamos al segundo punto, los isótopos que tengan spin nuclear puede ser de uno o dos grupos. Entonces, a ver cómo se dividen estos dos grupos. Los que tengan número de masa impar, independientemente de su número de carga, tendrán por spin nuclear un número impar dividido por 2, tal como 1 medio, 3 medios, 5 medios, etc. Entonces, esto era un poco la regla que hablábamos anteriormente, que dimos como esa introducción. Pero ya sabemos que si el isótopo que tiene spin nuclear, entonces tiene un número de masa impar, independientemente de su número de carga, ya su spin nuclear es un número impar que está dividido 2. Y los números con masa par y carga impar tendrán valores de spin nuclear de números enteros. Entonces también era un poco lo que conversamos anteriormente, como son reglas que para tener presente. Entonces hablemos un poco del núcleo de hidrógeno. Es uno de los que tiene mayor momento magnético y al mismo tiempo es abundante en el agua y también en hidrocarburos. Entonces, por lo cual es uno de los elementos ideales que facilita la aplicación de resonancia magnética nuclear en petrofísica. Entonces, ¿por qué lo decimos acá? O sea, ya nosotros estamos entendiendo cómo funciona la resonancia a nivel del núcleo, ¿verdad? Sus propiedades, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta a dónde queremos ir apuntando. Y es que queremos ir apuntando a que cómo aplicamos esto en la industria, dónde lo usamos. Entonces, ya estamos viendo y ya sabemos que esto se aplica en la petrofísica. Entonces, ¿cómo podemos sacarle provecho? ¿Sí? Sigamos un poco entonces hablando de la teoría de la resonancia magnética nuclear. Anteriormente la idea era como entender un poco físicamente cómo funciona. Entonces, ¿qué nos quedó claro? Necesitamos un spin nuclear, necesitamos momento magnético, cuáles son sus reglas para saber el valor que toma dicho spin. Ahora vayamos un poco a la teoría de la resonancia magnética nuclear. El fenómeno de resonancia magnética nuclear es descrito por la teoría relacionada con la orientación del núcleo del campo magnético, el movimiento precesional, secuencia de pulsos magnéticos de cada pulso y el proceso de relajación. O sea, así se describe, digamos que todo el proceso, vamos a decirlo, o todo el fenómeno se describe mediante como todas estas etapas, ¿sí? Veamos entonces un poco hablar de la resonancia, de la orientación del campo. El número de orientaciones que un núcleo puede tomar en un campo magnético está dado por esta expresión que está acá. Pero ¿qué es I? I es el spin nuclear o el número de spin que hablamos anteriormente y que ya entendimos un poco las reglas de cómo se asigna. Después, ya dijimos que I significa el spin nuclear. Después, los valores de las orientaciones emitidas están definidos por el número cuántico magnético.
Entonces, los valores de las orientaciones permitidas están definidos por el número cuántico magnético que se llama M, de acuerdo con el desarrollo de la serie. ¿Ah? Ya sabemos qué significa I en estas ecuaciones. Entonces, como el núcleo de los átomos tiene carga positiva, que conversamos anteriormente, el spin del mismo origina un campo magnético. Porque, o sea, como el núcleo de los átomos tiene la carga positiva, entonces el spin del mismo origina un campo magnético. Por lo que se puede considerar al núcleo que gira como una diminuta barra magnética cuyo eje es el eje del spin. Es decir, se comporta como un imán giratorio. La magnitud de este se llama momento magnético nuclear, que conversamos anteriormente, el cual es un valor característico de los núcleos de los elementos que tengan spin nuclear. Entonces, ya esto nos va introduciendo un poco más a fondo los conceptos que estábamos hablando anteriormente. Ya dijimos, un núcleo que tiene carga positiva, entonces en este caso, como el núcleo de los átomos tiene carga positiva, entonces el spin de este sí origina un campo magnético. Entonces, al tener un campo magnético, se puede considerar, como para tener una idea física, como una barra magnética. Y su eje es el eje del spin. Entonces, ya para hacer similitudes decimos, bueno, se comporta como un imán giratorio. Y la magnitud de este, entonces se le llama momento magnético nuclear. Entonces, esta es una característica más de los núcleos. Entonces, para tenerlo presente y podamos seguir entendiendo los conceptos que vamos manejando. Sigamos. Entonces, seguimos con esta teoría de la resonancia magnética nuclear. Cada una de las orientaciones que un núcleo puede tomar respecto de la dirección de un campo magnético aplicado, entonces corresponde a una cierta energía potencial, que ya conocemos, y que está definida por la ecuación que se presenta a continuación. Entonces, la energía potencial de una orientación es el producto del momento magnético nuclear, que ya habíamos hablado, que lo nombramos μ, por la intensidad del campo magnético aplicado. En este momento vamos a hablar del campo magnético llamado H0. Y después por el coseno del ángulo, que lo llamamos θ, que el spin del núcleo forma con respecto al campo magnético H0. ¿Sí? Entonces, vamos entendiendo cuál es la energía potencial de una orientación. Entonces, μ, que sabemos que es el momento magnético nuclear, por la intensidad del campo, en este caso vamos a tomar H0, que después tenemos que ver que va a ser afectado por otro campo magnético, y por el coseno del ángulo θ, que el spin del núcleo forma con respecto al campo, o sea, θ es el ángulo que el spin del núcleo forma con respecto al campo magnético H0. Entonces, por lo tanto, I y μ, o sea, el spin y μ, que ya conocemos como el momento magnético nuclear, definen los estados del spin y la energía que un núcleo dado tiene en un campo magnético. Cuando un núcleo cambia de un estado de spin a otro adyacente, entonces ahí ocurre una absorción o una emisión de energía. El núcleo puede cambiar de un estado de spin a otro adyacente. Entonces ahí ocurre una absorción o emisión de energía. Entonces vamos a empezar a introducir otro concepto, que es la frecuencia. Entonces,
la frecuencia, que es llamada V, de la radiación electromagnética, es capaz de inducir transiciones entre dos estados adyacentes de spin. Y la misma está dada por esta ecuación, que ya conocemos varios de los, digamos, factores que están acá incluidos. Ya conocemos μ, que es momento magnético. Beta n es magneto nuclear de Bohr, que es la constante característica de los isótopos. H0 ya sabemos que es la intensidad del campo magnético aplicado. H, la constante de Planck, que acá está definida. Y sabemos que I era el número del spin, ¿sí?, cuyas reglas vimos con anterioridad. Entonces, esa ecuación de frecuencia que vimos anteriormente también puede escribirse de otra forma. Entonces, se puede escribir en este producto y cociente, llamémoslo así, H0 por la constante ρ, por llamarla así, y 2pi, ¿sí? Entonces, gamma. Entonces, en donde gamma, que es la relación giromagnética, ya ahí estamos agregando un nuevo concepto, ¿sí?, de gamma. Como es evidente, la frecuencia de resonancia, que es B, que vimos anteriormente, en un núcleo es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético aplicado, H0. Entonces, generalmente cuando se estudia un espectro de resonancia magnética nuclear, se enfatiza en el análisis de las áreas bajo la curva de distribución de tiempos de relajación magnética T1 o T2, ya que las áreas son proporcionales al número de átomos que lo originan. Entonces, de nuevo, cuando se estudia el espectro de resonancia magnética, ¿en qué enfatizamos? En el análisis bajo la curva de distribución de tiempos de relajación magnética, que ya las vamos a empezar a nombrar, que es T1 o T2, ya que esas áreas son proporcionales al número de átomos que las originan. Y entonces eso es lo que nosotros vamos a empezar a asociar con las propiedades de la roca o con las propiedades de los fluidos. Hemos estado hablando de los movimientos principales que se ven en este proceso. Entonces vamos a tratar de definirlo o de entenderlo, ¿sí?, como el movimiento precesiona. Entonces vamos a considerar un núcleo en rotación, orientado según un ángulo θ. Un núcleo, rotación, orientado en un ángulo θ. Con respecto a la dirección de un campo magnético principal aplicado. Este va a ser, vamos a considerar que este campo es permanente y estático. Y lo llamamos H0. Y está en el eje Z, ¿verdad? Será así, en el eje Z. La función de este campo es magnetizar todos los dipolos en los fluidos presentes en el medio poroso a estudiar. Si yo magnetizo todos los dipolos, el campo actúa sobre el núcleo y como resultado se obtiene un vector neto de magnetización longitudinal. Entonces, las condiciones de número de spin y de campo estático H0 generan un movimiento precesional alrededor del eje principal Z, estableciéndose el ángulo θ, que era un poco lo que nosotros comentábamos anteriormente. Entonces, aquí tenemos el
ángulos que ya habíamos hablado con anterioridad y tenemos el movimiento precesional general. Entonces, un poco acá se trata de poner en esquema esto que estábamos hablando con anterioridad. Sí, digamos que es el mismo esquema, un poco dibujado, por decirlo así. Entonces está el campo H0 del que hablábamos anteriormente, está el vector que obtuvimos, esta sería la órbita que tendría. Vamos a enfocarnos en este momento en el campo magnético H0. ¿Por qué? Porque este es el campo del que hablamos en este momento. A medida que vayamos avanzando, entonces nosotros vamos a empezar a introducir este segundo campo magnético H1. Por el momento, digamos que estamos afectados por el campo magnético estático H0. Y debido a esto, entonces se empieza a generar la órbita precesional, ¿sí? Por este movimiento. Entonces, por ahora nos enfocamos acá. Este es el núcleo, ¿sí? Y por eso ponemos estas flechitas como en la dirección, un poco para ir entendiendo cómo es ese movimiento del que hablamos tanto, especialmente acá en esta parte. Es básicamente el mismo esquema, un poco con unos nombres diferentes de la dirección del campo magnético, que aquí es llamado H0, que lo están llamando BO. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con este nombre H0 para seguir entendiéndolo. Por eso un poco el cambio de esquema. Igual podemos ir volviendo a este esquema para ir entendiendo un poco mejor de lo que estamos hablando. Entonces ya entendemos que este es el movimiento precesional del que hablábamos anteriormente. Ya sabemos que tiene un ángulo y ya sabemos que tiene, bueno, el campo magnético aplicado. Entonces hablemos un poco ahora de qué velocidad toma ese movimiento precesional. Entonces la velocidad angular de este movimiento precesional está dada por todo lo que llamamos nosotros W0, poniéndolo en el alfabeto español, ¿sí? Es W0. ¿Y a qué es igual esto? A gamma, que lo definimos anteriormente, por H0. Y eso a su vez es igual al 2pi por B de frecuencia, ¿verdad? Entonces, veamos cómo se define aquí abajo. Entonces, donde W0 es directamente proporcional al campo, la intensidad del campo magnético aplicado, que ya habíamos hablado que era H0. Siendo la relación giromagnética y la constante de proporcionalidad, digamos, lo que está multiplicando entre sí para obtener esta velocidad. Entonces, despejando en la fórmula es posible obtener la relación de la frecuencia precesional. Entonces está bueno porque también lo podemos obtener despejando y ya, digamos, tomando en cuenta las ecuaciones que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, esta fórmula, que viene de la mecánica cuántica, expresa la frecuencia de resonancia del elemento químico, caracterizado por la constante gamma y residente dentro de un campo magnético de magnitud H0. Es nuestro campo, es el campo con el que hemos venido trabajando desde un principio, que llamamos H0. Ese es el campo magnético que estamos utilizando. Y para el hidrógeno, que digamos que ya hablamos que es importantísimo tenerlo en cuenta, entonces acá definimos la constante de la relación giromagnética, gamma, entonces está definida aquí. La frecuencia precesional, la cual puede ser escrita de esta forma, también, ¿sí? Entonces es igual a la frecuencia B de la radiación
electromagnética requerida para inducir una transición de un estado de spin a otro. O sea, esa es la que nosotros necesitamos para inducir una transición de un estado a otro, del spin, o de una orientación a otra adyacente. Ya vamos a empezar a introducir algún concepto del otro campo magnético H1, pero bueno, o sería para introducir también para inducir una transición, ¿verdad? De una orientación a otra que es adyacente. Entonces, ¿qué pasa? Seguidamente se aplica al medio ya magnetizado, entonces una serie de pulsos electromagnéticos de radiofrecuencia o RF, ¿sí? De radiofrecuencia. Entonces, a estos pulsos se les llama secuencia CPMG y está compuesta por varios cientos de pulsos. Esto va a provocar un cambio en la orientación del momento nuclear debido a la alteración del ángulo θ que vimos anteriormente, causado por este segundo campo magnético H1. Entonces, vamos a volver un momento para definir. Ahora empezamos a aplicar un segundo campo magnético. Recordamos el ángulo y entonces va a haber un cambio del ángulo, una alteración. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos aplicando una serie de pulsos que obedecen estos pulsos. El ángulo obedece a estos pulsos y ¿qué pasa? Se altera y todo esto está causado por el segundo campo magnético H1. Entonces, esta secuencia de pulsos es generada a través de una antena, ¿sí? Así como cualquier antena que induce una señal de radiofrecuencia de amplitud y de una duración ya establecida. Entonces, al campo magnético H1 lo vamos a llamar, entonces, el campo magnético oscilante. Entonces, cada uno de estos pulsos que vamos haciendo a través de esta secuencia CPMG, ¿verdad? Va a reorientar los protones que inicialmente estaban alineados con el campo magnético H0, ¿verdad? Inicialmente nosotros dijimos todos estaban alineados con este primer campo magnético. Y ahora se van a orientar a un plano perpendicular a este, porque así está propuesto el campo H1, es decir, 90 grados con respecto al campo estático sobre el plano G. Entonces, ahora estamos hablando de este. Luego que se aplica este pulso de 90 grados, entonces el vector de magnetización se ubica sobre el plano transversal. Entonces, por ende, la magnetización longitudinal ahora es 0, de la que hablamos anteriormente. Entonces, este vector nuevo, por llamarlo así, de magnetización horizontal, entonces ahora es llamado MT. Una vez que cada pulso termina la interacción de las fuerzas electromagnéticas de los dos campos, hace que el sistema tienda a su estado de equilibrio previo con el vector MT. Entonces ahora girando en el eje horizontal y perdiendo su amplitud paulatinamente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces uno sugiere que uno se imagina una espiral decreciente. Entonces ahí se produce el proceso que nosotros llamamos proceso de relajación. Entonces cada pulso sucesivo se invierte en polaridad para retornar el vector MT a su posición inicial ortogonal y arrancar de nuevo su decaimiento, ¿verdad? Por eso es por la secuencia de pulsos también que estamos teniendo.
Entonces sigamos hablando de este nuevo campo, por llamarlo así, ¿sí? Entonces el nuevo campo H1 debe girar, como dijimos anteriormente. Entonces se repite como para uno tener los conceptos claros, porque es un tema complejo. Entonces el nuevo campo H1 debe girar en un plano perpendicular a H0. Sí, ¿verdad? Porque sabemos que así están aplicados los campos. Y para que se pueda observar la resonancia magnética del núcleo, entonces la velocidad precesional que la definimos anteriormente, debe ser igual a la velocidad de rotación del W1, ¿sí? Que es la que corresponde a este campo magnético, que es del segundo campo magnético que llamamos H1. Entonces, en estas circunstancias, el núcleo está en fase, en el instante adecuado para la medición del cambio de energía. En ese momento, entonces, donde está el instante adecuado para la medición. Entonces, una vez que los protones son reorientados 90 grados con respecto al campo inicial H0, se inicia un movimiento de precesión en el plano de la dirección del campo oscilante. Ya sabemos cuál es el campo oscilante, habíamos llamado al campo oscilante al H1. ¿Sí? Si el campo de polarización es perfectamente uniforme, entonces los protones en rotación precesan alrededor de este hasta que se encuentran con una interacción que cambia su orientación en el plano transversal. Entonces, sin embargo, el campo H0 no es homogéneo, ya que presenta ciertas diferenciaciones que ocasionan alteraciones correspondientes sobre la frecuencia de precesión. Entonces, por ende, el proceso de precesión se desarrolla sistemáticamente de acuerdo a las variaciones de H0. Al comienzo, los protones precesan de manera acorde, ¿sí? Esto era al inicio, generando un campo magnético que seguidamente es divisado por una antena como una señal eléctrica. Entonces, a causa de las heterogeneidades del campo estático inicial y por las interacciones moleculares tipo spin-spin y spin-red, que hablaremos un poquito más adelante de este tipo de interacciones, entonces los protones inician una precesión a distintas frecuencias, disipando paulatinamente la sincronización, ¿sí?, con la que ellos habían empezado. Y se produce ahora un desfase y por ende la señal comienza a decaer. Y aquí la señal comienza a decaer debido a ¿qué? Al desfase. Entonces, ¿por qué? Por las heterogeneidades del campo magnético, del campo estático inicial, que ya sabemos que era H0. Entonces, independientemente de la velocidad de precesión que un núcleo tenga, no importa qué velocidad de precesión tenga, ya existe un equilibrio dinámico entre las varias orientaciones. Spin up de alta energía y spin down de baja energía. Y vamos introduciendo cómo se le llaman a estas orientaciones que este núcleo puede adoptar respecto al campo magnético aplicado. Este equilibrio se rige por la ecuación de Boltzmann, que en este caso indica para dos orientaciones, es decir, para un núcleo de spin de un medio, como es el caso del hidrógeno. Entonces, acá la definimos. Pero, ¿qué es K? Porque conocemos varios de los parámetros, pero K es la constante Boltzmann, que está definida acá.
y T es la temperatura absoluta. Ya conocemos que H0 es la intensidad de nuestro campo magnético aplicado, el inicial, y μ, el momento magnético del núcleo considerado. Entonces, digamos que poco a poco vamos introduciendo conceptos un poco más profundos, más complejos, cómo se mueve todo el vector del que venimos hablando anteriormente, en base a qué responde, a qué está respondiendo ese núcleo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que pusimos pulsos, en base a eso se empezó a reorientar, ¿sí? Entonces el vector de magnetización se ubicó en el plano transversal, ya se llamaba distinto, ya teníamos otra velocidad de rotación. Entonces ya digamos que vamos un poco introduciendo más conceptos y entendiendo un poco mejor cómo se va comportando entonces toda esta dinámica, todo este proceso de la resonancia magnética. Estos son conceptos un poco para ir entendiendo cómo funciona. Pero entonces vayamos un poco ya aplicando y entendiendo también un poco gráficamente cómo se comporta esto. Entonces, tenemos una antena receptora, ¿verdad? Entonces, la antena receptora detecta una serie de pulsos inducidos que decaen exponencialmente en el tiempo, ¿sí? Tenemos los pulsos inducidos que hablamos anteriormente y ellos van a decaer de forma exponencial en el tiempo. El primer parámetro medido es la velocidad de desmagnetización del vector MT, que ya sabemos que era el vector transversal, y se denomina el tiempo de relajación transversal T2. Después de cada secuencia de pulsos en el campo, después de cada secuencia de pulsos, el campo magnético H0 se vuelve a remagnetizar los dipolos en su propia dirección y el ciclo se repite. Entonces la velocidad de remagnetización queda caracterizada por el tiempo de polarización T1, que son las flechas rojas. Nótese que tanto T1 o tanto T2 como T1 representan las constantes de tiempo en un proceso exponencial, es decir, tasa de crecimiento, proceso de relajación, ¿verdad? Y tasa de crecimiento, dijimos de remagnetización, respectivamente, más no tiempos cronológicos, ¿sí? No son tiempos cronológicos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, un poco entender cómo funciona. Entonces está la antena receptora que detecta los pulsos de los que hablamos anteriormente, que están decayendo en el tiempo. Entonces, ¿qué mide? La velocidad de desmagnetización y se denomina el tiempo de relajación transversal, el decaimiento. ¿Qué pasa? Después de cada secuencia de pulso, el campo H0 se vuelve a remagnetizar los dipolos en su propia dirección, y entonces ahí está la velocidad de remagnetización que está caracterizada por el tiempo de polarización T1, que son las flechas rojas. Nótese que tanto T2 como T1 son constantes de tiempo de un proceso exponencial, es decir, tasa de crecimiento y tasa de crecimiento y también de decrecimiento. Sí, como vimos acá, relajación, decrece, remagnetización, entonces está creciendo. Y no son tiempos cronológicos. Entonces sigamos con los conceptos y digamos entendiendo cómo funciona este proceso de resonancia magnética nuclear. Después ya hablamos de esta secuencia de pulsos de Carr-Pulse. Entonces veamos un poco a detalle cómo funciona.
El desfase que se produce, originado por las heterogeneidades del campo magnético H0, de estas heterogeneidades hablamos anteriormente, es posible restituirlo. ¿Sí? El desfase es posible restituirlo. Esto a través de la aplicación de un pulso de radiofrecuencia de 180 grados. ¿Sí? Anteriormente dijimos RF, también llamado radiofrecuencia. Entonces podemos aplicar un pulso de 180 grados para restablecer o restituir el desfase que se produce originado de las heterogeneidades del campo magnético H0. Entonces, esto a través de la aplicación de este pulso que ya hablamos, de 180 grados. Después de un cierto tiempo, pero con la misma intensidad del pulso inicial de 90 grados, el cual había producido el campo magnético H1. Anteriormente dijimos, llegó el campo magnético H1, que era nuestro segundo campo magnético, aplicando, digamos, un pulso de 90 grados, ¿verdad? Que fue el que transformó nuestro vector al transversal, y ahora nos están diciendo podemos restituir aplicando uno de 180 grados y entonces así, digamos, restituir el desfase. Los protones que se encuentran en precesión se revierten en el plano transversal en dirección del eje Y. ¿Qué provoca esto? Un reenfoque de los espines desfasados. Los mismos permanecen con su movimiento de precesión, pero los que tenían menor velocidad, este es importante tomarlo en cuenta, entonces los que tenían menor velocidad, luego del reenfoque, ¿verdad? El reenfoque que se produce por la aplicación del pulso de radiofrecuencia de 180 grados, entonces ellos quedan en las posiciones delanteras, ¿sí? Estos van a quedar de primero, y los de mayor velocidad, entonces están quedando de últimos. Rápidamente, los protones rápidos, por llamarlo así, entonces alcanzan a los lentos, de tal forma que todos precesan nuevamente en una sola fase. Entonces, otra vez en un solo conjunto, todos, digamos, sincronizados, entonces están nuevamente. Y esto origina una señal de magnetización coherente, la cual es llamada eco. Entonces, a esto es lo que llamamos eco. Ya todos precesan, entonces, digamos que sincronizados, por decirlo así, pero en una sola fase. Entonces, ¿qué pasa? Luego se obtendrá nuevamente un desfase, pero a partir de la nueva magnetización. Entonces, otra vez, a partir de un tiempo t, después de ocurrido el eco, se aplica un pulso de 180 grados, sucediéndose después de otro tiempo t un reenfoque de los espines. Y este es a lo largo del eje Y. ¿Sí? Tal que el tiempo entre ecos es de 2t. ¿Sí? El primer t, después el segundo t. Entonces, el tiempo entre ecos ya es 2t. Entonces, este proceso se llama secuencia de pulso-eco de Karp-Pulse, la cual es posible verla en la figura. Esto es lo que hablamos inicial, de fase, sin señal, después de un tiempo t.
reenfoque, después el tiempo ya 2t y ya obtenemos acá está el eco. Entonces, por lo general, en las mediciones de resonancia magnética nuclear, los pulsos de 180 grados se aplican reiteradamente en sucesión de pulsos que se caracteriza por el espaciamiento de tiempo entre ellos, tiempo intereco, que también es llamado TE, y varía de acuerdo a la herramienta o el objetivo de la investigación. Entonces, estos pulsos de los que hablamos anteriormente, de 180 grados, entonces se aplican reiteradamente en sucesión, o sea, lo aplicamos, lo volvemos a aplicar, lo volvemos a aplicar. Y se caracteriza por el espaciamiento de tiempo entre ellos, el tiempo intereco. Entonces ya sabemos que de acuerdo a la herramienta y de acuerdo al uso que le estemos dando a la resonancia magnética nuclear, entonces esto va a tener una variación, porque depende cómo y qué se mida, entonces digamos que uno lo adapta a esto. Entonces es como funciona, digamos, es como funciona esta secuencia de pulsos. Anteriormente hablamos del proceso de relajación y lo hemos venido comentando. Entonces, demos un poco más de detalle a este proceso de relajación. Entonces, para pasar de un estado de baja energía al de alta energía, la muestra absorbe la radiofrecuencia, tendiendo por este proceso a igualar la cantidad de núcleos en los estados energéticos. Entonces, partes de los núcleos en el estado de alta energía van a pasar al de baja energía. ¿Y esto qué hace? Emitiendo, esto hace que esto emita radiación. Pero hay otros procesos que no son radiantes. Generalmente la energía se emite en fotones o fonones, energía acústica. ¿Sí? Entonces, pero hay procesos no radiantes, por los cuales también ocurren cambios de estado de spin. Este es el proceso que toma lugar en el fenómeno de RMN, o sea, de resonancia magnética nuclear. ¿Qué hace? Nosotros nos enfocamos en estos cambios de estado de spin. Entonces, ¿pero qué pasa con estos procesos no radiantes? Entonces, estos procesos no radiantes se llaman procesos de relajación y pueden dividirse en una relajación de spin enrejado y una relajación spin-spin. Anteriormente comentamos esto, pero no, digamos que no lo hemos definido. Hablamos del proceso de relajación cuando comentamos de este proceso de desmagnetización, ¿verdad? Pero no, y también se comentó anteriormente el tema de los tipos de proceso de relajación, pero no los habíamos llegado a definir. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de esta relajación de spin enrejado y de spin-spin. Entonces, vayamos a los conceptos, veamos en qué consiste. Importante que es tener en claro que para pasar del estado de baja energía al de alta, la muestra absorbe la radiofrecuencia, teniendo por este proceso a igualar la cantidad de núcleos en los estados energéticos. Entonces ya sabemos que parte de los núcleos que están en alta energía pasan al de baja energía emitiendo radiación. Y después, pero nosotros tenemos los procesos no radiantes, por los cuales también ocurren cambios de estado de spin, que es lo que nosotros usamos. Entonces, pero estos procesos de relajación, que es lo que se llama procesos de relajación, se dividen en dos. Entonces, ya sabemos, relajación spin enrejado, relajación spin-spin. Entonces, en el primero
de los procesos, la energía del spin nuclear se convierte en energía térmica y es la causa directa de que se mantenga una diferencia de población entre los estados de spin. Se convierte en energía térmica. Después, este es el primero de los procesos. Después, en el segundo proceso, un núcleo en su estado de alta energía transfiere esta a otro núcleo vecino del mismo isótopo por un cambio mutuo de spins y no tiene, por lo tanto, ningún efecto sobre la población de los estados de spin. Uno o ambos procesos entonces pueden controlar el ancho natural de las líneas espectrales y por lo tanto son importantes en la espectrometría de la resonancia magnética nuclear. Entonces, la relajación spin enrejado se conoce también por relajación longitudinal y se puede expresar en función de un tiempo de relajación T1 del que hablamos anteriormente, que es el tiempo de vida media requerido para que un conjunto de núcleos perturbados alcancen un estado de equilibrio. Entonces, cuanto mayor sea T1, menos eficiente será el proceso de relajación. Y este tiempo depende de la relajación, depende de la relación giromagnética de los núcleos y de la velocidad de aquellos movimientos moleculares que producen campos fluctuantes. Después, la relajación spin-spin, entonces se conoce como relajación transversal. Y esta está definida por diferentes procesos, caracterizados por un tiempo T2, que corresponde al tiempo promedio en el que el núcleo permanece en estado de spin por causa de pequeñas heterogeneidades magnéticas. Entonces dará como resultado la emisión de una señal de anchura determinada. Esto es el spin-spin. Entonces ya tenemos un poco más claro el spin-spin y el spin enrejado. Entonces, la amplitud de la señal se incrementa con el número de hidrógenos, tan importante para nosotros, como dijimos, hidrógeno que está tan presente en el agua, así como el hidrocarburo. Entonces, cuya relajación magnética puede ser detectada y es proporcional al contenido de fluido en la roca. Repitamos un momento esto, repasemos. Entonces, la amplitud de la señal se incrementa con el número de hidrógenos, cuya relajación magnética puede ser detectada y es proporcional al contenido de fluido en roca. Entonces, aquí ya estamos empezando a entrar en conceptos aplicados en la ingeniería de petróleo. Entonces, ya nosotros estamos teniendo una proporción del contenido de fluido en la roca, medido a través de ¿qué? Número de hidrógeno y relajación magnética. Entonces, en la medida que la señal decae, se obtiene información de tamaño de poros y eventualmente el tipo de petróleo, que es tan importante. Entonces, ya nosotros estamos pudiendo ver cuánto puede haber de fluido en la roca, cuál es el tamaño de esos poros, que es tan importante porque ya estamos hablando de la porosidad
y eventualmente el tipo de petróleo. Entonces, los poros pequeños tienen un tiempo de relajación rápido. Lo que quiere decir que van a tener un T2 breve. En el caso de poros grandes, el efecto es opuesto, o sea que el T2 va a ser superior. Entonces los tiempos de relajación y sus distribuciones de T2 obtenidas de resonancia magnética nuclear. Entonces, ¿qué permite? Permite cuantificar propiedades petrofísicas como la porosidad efectiva, permeabilidad, movilidad de fluidos, porque estamos hablando del tipo de petróleo, saturación de agua irreducible y estimar el tamaño de grano, el volumen y la distribución de tamaño de poro en un yacimiento, entre otras. Entonces ya estamos empezando a pensar, entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto? Ya esto nos está dando, estamos hablando de una medición que no destruye mi muestra y me va a dar una idea de qué porosidad efectiva tengo, qué permeabilidad tengo, movilidad de fluido, saturación de agua irreducible. O sea, esto ya es un input para yo poder empezar a hacer mi volumetría, estimar el tamaño de grano y también un volumen y distribución de tamaño de poro, un yacimiento. O sea, que ya yo sé cómo, si yo tengo una distribución tamaño, yo puedo saber cómo se va a portar más o menos mi reservorio, cómo se porta, cómo va a ser esa capacidad de fluido que va a tener mi reservorio. Pero entonces, y vayamos un poco a definir, un poco a hablar de esos tiempos que venimos nombrando. Entonces, para darle un poco más de énfasis, de entendimiento. Entonces está el tiempo de relajación longitudinal T1. Este se conoce tradicionalmente como el tiempo de relajación spin enrejado, por el concepto que vimos anteriormente. Y este nombre proviene de la resonancia magnética nuclear de estado sólido, en donde la red cristalina intercambia energía con el sistema de espines. Entonces digamos que es el tiempo de vida de un grupo de núcleos en un estado de energía particular. Entonces, cuando los núcleos son irradiados, T1 presenta el tiempo que requieren los núcleos para regresar a la distribución Boltzmann original que hablamos anteriormente, obedeciendo a una función exponencial. Entonces, pero ¿cómo podemos hallar ese tiempo o ese valor T1? Experimentalmente es posible hallar el valor T1, que es el tiempo de relajación spin enrejado, de dos formas. Una de ellas es colocando la muestra dentro de un campo magnético constante, que es el esquema que hemos venido hablando, de tal forma que todos los espines estén alineados a lo largo del eje Z, que es la dirección del campo magnético inicial, que hemos venido hablando desde el principio, es el H0. ¿Qué pasa? Luego se aplica un pulso H1, es el segundo campo magnético que veníamos conversando. Entonces, luego se aplica un pulso H1 que va en dirección perpendicular al campo H0. Es decir, en dirección al eje Y o Y. Entonces,
En el momento en el que se aplica este pulso, toda la señal se encuentra en el eje Y. Entonces, es por ello que la señal medida representa la señal máxima. Al detener el pulso, entonces los espines van a tender a tomar la dirección del campo principal H0, perdiendo así la magnetización en el eje Y. ¿Sí? Esta es una de las formas, ¿verdad? Que estamos diciendo cómo lo podemos medir. Y es el proceso que veníamos hablando hace rato. Sé que uno tiene que ir repasándolo y después ver cómo se va aplicando, ¿sí? Entonces, esa es la primera forma, que de hecho es la que conocemos, porque es la que venimos conversando más. Pero bueno, la otra forma es a través de la prueba Inverse Discovery. Entonces, ¿esta prueba en qué consiste? Esta prueba consiste en obtener el tiempo característico con base en la recuperación de la señal. La muestra es colocada en un campo magnético constante H0. Después es aplicado un pulso de 180 grados. Se espera un tiempo de recuperación de 1 y luego se aplica nuevamente, pero ahora un pulso de 90 grados. Entonces, llevando así la magnetización al eje Y. El fragmento de señal que logre alinearse con el campo H0 en el tiempo de 1, se va a representar la medida. Luego se repite el experimento para diferentes valores de T1, tomando la señal máxima leída en el eje Y, obteniendo un conjunto de puntos con tendencia exponencial y cuya constante característica es T1. Entonces se representa a través de esta ecuación, en donde HT, digamos, es la magnitud de la magnetización transversal a un tiempo T, después de un pulso H0. Después de un pulso, y H0 es la magnitud de la magnetización transversal inicial, ¿verdad? Que es lo que venimos conociendo, nuestro famoso H0, que es nuestro campo, ¿verdad? Entonces, hablemos ahora de nuestro T2, de nuestro otro tiempo de relajación, T2, ¿sí? Digamos que este otro tiempo de relajación se llama tiempo de relajación transversal, o es llamado así, y lo vamos a definir entonces como sigue. La secuencia de pulsos CPMG, CAR, Pulsar, Maple, Hill, entonces subsana el desfase ocasionado por las variaciones del campo H0, que ya veníamos hablando. No obstante, las interacciones moleculares también causan desfasaje en los protones, siendo este un proceso definitivo y se relaciona con las propiedades petrofísicas de la roca. Entonces, tales como, que veníamos hablando anteriormente, porosidad efectiva, de fluido móvil, tamaños de poro y permeabilidad. Entonces, la medición que es tomada para obtener los parámetros nombrados anteriormente es el decaimiento o relajación de T2 de la señal, que consiste en la suma de la señal de T2 de los protones de hidrógeno en poros individuales. Entonces,
El tiempo de relajación transversal se determina aplicando un campo magnético estático H0, ya lo teníamos definido, por el cual los protones se alinearán en dirección vertical, alcanzando el equilibrio en la magnetización neta. Entonces se aplica un pulso H1, el cual es perpendicular a H0, como se ha explicado con anterioridad. Entonces es en dirección horizontal. Los protones comienzan a desfasarse. Y es cuando entonces aplicamos una serie de pulsos de 180 grados que corresponden entonces a nuestra secuencia CPMG. La señal de decaimiento obtenida posee una constante característica y eso corresponde al T2. Entonces, esta es la forma que nosotros obtenemos el T2. Y como lo habíamos nombrado anteriormente, a través de la señal de decaimiento obtenida. Entonces posee una constante característica y esa es la que nosotros vamos a tomar como T2. Entonces, continuamos. Veamos un poco esta figura. Entonces, en la siguiente figura vamos a observar, ¿verdad? Esto de que hablamos un poco, el decaimiento obtenido. Entonces, la línea roja superior viene a representar el decaimiento compuesto observado por el receptor, ¿sí? En realidad esta exponencial es la suma de varios decaimientos provenientes de hidrógeno, de diferentes fluidos, entrampados en rocas complejas con distintos tamaños de poros. Porque, ¿qué pasa? Nosotros vamos a hacer la medición a una muestra, pero realmente no es que tiene un solo tamaño de poros y todos son homogéneos. Entonces, ni que tenemos un solo fluido. Ya esto se empieza a poner un poco más complejo. Entonces, digamos que empieza como a sumar todos los efectos y es lo que obtenemos acá. Por ejemplo, acá tenemos un decaimiento de la matriz, que es la respuesta que tiene la matriz de la roca. Después está un decaimiento de la arcilla. Entonces, pasado por un decaimiento de qué viene este comportamiento, la porosidad capilar, la porosidad efectiva, porosidad total. Entonces, todos estos componentes llegan a formar la curva completa que estamos viendo. Entonces, los protones en los sólidos se relajan en microsegundos. Los protones en fluidos dentro de un espacio poroso se relajan en milisegundos. Después los protones en fluidos contenidos en espacios gigantes como un vaso, contenedores en laboratorio, ya se relajan en segundos. Entonces aquí se ve como hay una diferencia de tiempos en la respuesta. Ajustando el incremento para medir un rango de T2 mínimo, para medir un rango de T2 mínimo en el orden de los milisegundos, se hacen medidas ciegas a la matriz, es decir, independiente de la litología o de la mineralogía. Esto es un poco para ajustar, ¿sí? Pero es importante tomar en cuenta que nuestra roca está formada por unas grandes heterogeneidades en fluido y en propiedades. Entonces ya nuestra respuesta está respondiendo a todos esos componentes. A todos esos componentes y un poco por eso que se ven las diferentes curvas que son las que después van a tener una respuesta compuesta. Es una respuesta compuesta. Vayamos a la próxima diapositiva y sigamos viendo un poco más a detalle de qué se trata esto. Entonces, el tiempo de decaimiento observado representa
un conjunto de relajaciones individuales, por lo que hablábamos anteriormente, asociadas con los poros y sus fluidos. Y vienen de tres fenómenos físicos principales. O sea, tenemos tres fenómenos físicos principales que están actuando acá en este proceso. Entonces, es relajación por efecto de superficie, que se llama o lo llaman T2S. Relajación por efecto de fluido en bruto, que lo llaman T2B. Y relajación por efecto de difusión inducida en gradiente T2D. Entonces, es posible representar la contribución de cada uno de estos tres efectos con esta ecuación, ¿sí? Donde T2A, digamos que es el total. Entonces tenemos que es la suma del inverso de T2S, que es la relajación por efecto de superficie, T2D, que es la relajación por efecto de difusión inducida en gradiente, y T2D, que es la relajación por efecto del fluido bruto. Entonces, estos tiempos se suman como fracciones y por lo tanto, el tiempo aparente, que es el total, ¿verdad? El tiempo aparente observado, que llamamos T2A, siempre quedará determinado por la fracción menor. Esto es una analogía de la manera como se suman las resistencias eléctricas en paralelo. En otros términos, aunque todos estos efectos estén presentes, la habilidad para distinguirlos y separarlos va a depender de cuál de ellos predomine, en forma natural o artificialmente inducida. Los dos primeros factores son propiedades de la roca y del fluido, respectivamente. El último, o el factor de difusión inducida, ¿verdad? Que aquí está en el medio, por decirlo así, es determinado por las características del instrumento. O sea, ya esto depende del instrumento y puede ser ajustado para que domine sobre los otros dos. Sin embargo, este factor se induce a un mínimo cuando se mide porosidad, de tal manera que 2B y 2S queden representados en la distribución T2 normal, porque nosotros no queremos que esto influya en nuestra medición y nos dé la realidad de lo que está viendo. Entonces, le bajamos el efecto y dejamos que esto predomine. Y así nos da una idea para poder cuantificar porosidad. Después, ¿qué pasa con la relajación por efecto de superficie? Lo primero que influye es el contacto directo de los protones polarizados con las superficies del grano en el espacio poroso. Ya nosotros estamos hablando directamente de la roca. Entonces, relajación por efecto de superficie, lo primero que va a influir es el contacto directo de los protones polarizados con la superficie del grano en el espacio poroso. Entonces, este fenómeno es muy pronunciado en presencia de minerales paramagnéticos. En un sistema poroso, la tasa de relajación magnética es proporcional a la relajación, es proporcional a la relación superficie sobre el volumen de poro. Ahora en la figura se muestra como en rocas saturadas con agua, la misma se relaja, se desmagnetizan muy rápido, en tanto que en los poros más grandes, esta se relaja más
lentamente. Entonces, un poco me voy a adelantar a esta diapositiva para hablar de esto. ¿Ves que acá está el tamaño de poro? Entonces, como acá estamos una cosita más lentita y acá estamos una cosita. Este es el tamaño de poro. Y aquí estamos en un decaimiento más rápido. ¿Sí? Entonces, eso es relajación por el efecto de superficie. Después la fórmula que mostramos acá, que expresa los factores físicos responsables por este comportamiento. Entonces, el factor Rho, que es llamado relaxividad, es una propiedad de la roca y va a depender de qué, de su litología principalmente y hasta de la mojabilidad del medio poroso. Después, el factor SV o la relación SV, que es la relación superficie-volumen. Y esto representa geométricamente el radio de garganta poral, y el cual está relacionado con la capacidad de la roca de retener agua por fuerzas capilares. Y esto también ya nos habla a nosotros de si tenemos radio de garganta poral muy pequeños y tenemos fuerzas capilares muy grandes, entonces ya vamos a tener más fluido inmóvil, del cual no queremos, a menos que sea agua, pero lamentablemente también pasa con el petróleo, ¿verdad? Que por fuerzas capilares, entonces queda entrampado en estos radios de garganta que son muy pequeños. Y esto ya nos está dando una idea del mismo. Entonces, los fluidos que se encuentran cercanos o en contacto con la superficie de los granos, fluidos que se encuentran cercanos o en contacto con la superficie de granos, se relajan mucho más rápido que aquellos alejados de dicha superficie. Entonces, debido a las complejas interacciones magnéticas que ocurren entre los protones de los fluidos, o sea, entre los protones del mismo fluido y los átomos de impurezas paramagnéticas, y hay unas interacciones complejas. Esto donde se produce en la superficie de los granos, donde están estos átomos de impurezas paramagnéticas que están en la superficie de los granos. Entonces existe una alta probabilidad caracterizada por el parámetro de relajación de superficie. Pero de una alta probabilidad ¿de qué? De que el protón relaje rápidamente cuando se encuentra próximo a la superficie de los granos. Entonces, si el fluido está muy cerca o en contacto con la superficie de los granos, entonces él va a relajar más rápidamente. Y bueno, esto es un poco lo que se ve aquí en la forma de las curvas, y aquí de hecho está el tamaño del poro aumenta. Y aquí el tamaño de poro por ahí es más grande, relaja más lentamente. Y es un poco lo que hablamos con anterioridad. Pero esto ya nos está diciendo que, ya nos está hablando de unas características de roca. O sea, que ya nosotros estamos hablando de la resonancia, me está dando una idea de cómo se encuentra mi roca. Cómo se encuentra mi roca, ya viendo como la forma de las curvas, la forma en cómo relaja más rápido, más lento, aunque sabemos que esto es una combinación de efectos. Ya un poco tenemos idea de lo que tenemos, del reservorio con el que estamos trabajando. Y eso es bien importante. Entonces, veamos un poco también, así como vimos, la relajación por el efecto de superficie, porque estábamos viendo, ¿verdad?
los efectos que están afectando el T2, que era superficie, efecto del fluido bruto y la relajación por efecto de difusión. Entonces ya vimos el de superficie. Veamos un poco ahora. Relajación por el efecto del fluido bruto. Entonces, esta es una propiedad de los fluidos y esta es independiente del tamaño de poro o el tipo de roca. Esto es importante porque entonces ya esto es un efecto netamente del fluido. Entonces, físicamente el T2B es tiempo de desmagnetización cuando los fluidos se encuentran confinados en espacios grandes. Y este tiempo viene determinado por la viscosidad del fluido. Entonces ya esto me está hablando de un efecto por el tipo de fluido que yo estoy teniendo en mi poro. Entonces, este tiempo viene determinado por la viscosidad del fluido. Entonces, ya sabemos que este efecto viene, el anterior efecto, que era el de superficie, viene netamente por la roca. El efecto de fluido bruto, obviamente, pero viene solo por el efecto de fluido, no es dependiente del tamaño de poro o del tipo de roca, ¿sí? Entonces el tiempo de desmagnetización cuando los fluidos se encuentran confinados en espacios grandes. ¿Y por qué viene determinado? Por la viscosidad del fluido. Y entonces hablemos del último efecto, que es la relajación por efecto de difusión inducida en gradiente. Entonces, difusión es el grado de movilidad molecular. ¿Y cómo podría esperarse? Es grande en el gas, menor en el agua, pero aún menor en los hidrocarburos líquidos. Entonces, la relajación transversal por difusión, que ya sabemos que la manejamos en el equipo de la medición, está dado por esta expresión. Entonces, de los cuales ya prácticamente conocemos todos los factores, definimos D, que es el coeficiente de difusión intermolecular. Gamma, ya sabemos que era el factor giromagnético. Y T, que era el tiempo intereco del que hablamos con anterioridad, ¿sí? Entonces, digamos que ya definimos con más claridad cada uno de los efectos que están afectando esa medición del T2 tan importante, y ya sabemos cómo se relaciona con las mediciones de roca y fluido, que es lo que estamos investigando o apuntando. Entonces, ¿qué podemos decir? Se puede decir que T2 es un parámetro que describe directamente el tamaño y la forma de los poros. Pero para ello se toman algunas suposiciones. Entonces, cada poro tiene una magnetización independiente de otros poros. Cada porito, cada poro tiene una magnetización independiente de otros poros. Después, cuando nosotros tengamos la curva, es una curva compuesta, la respuesta de todos esos efectos, pero cada poro tiene una magnetización. Esa es una de las suposiciones que nosotros tomamos. La difusión que se encuentra en un poro no causa gradiente de magnetización durante la medición. La difusión que se encuentra en un poro no causa gradiente de magnetización durante la medición. Después, las paredes de los poros son igualmente efectivas para causar la relajación del núcleo. Las paredes de los poros son igualmente efectivas para causar la relajación del núcleo. Entonces, en presencia de poros de muy distintos tamaños, la distribución de T2 resulta ser generalmente bimodal. O sea, nosotros tenemos como dos distribuciones.
Entonces, porque resulta ser generalmente bimodal de tiempos de relajación para la colección de todos los poros. Entonces, como que agrupa esa respuesta en dos distribuciones y por eso se ve bimodal. Después, el desfase irreversible es muestreado evaluando la amplitud de los ecos en la secuencia de pulsos. Entonces, el decaimiento característico en la amplitud de los ecos se conoce como tiempo de relajación transversal T2, el cual ya definimos anteriormente. Entonces, debido a que el desfase ocurre en el plano transversal al campo magnético estático inicial H0. Entonces ya conocemos las suposiciones, ya estamos empezando a hablar de qué pasa cuando tenemos muchos distintos tipos de poro. Entonces ya la distribución nos están diciendo es bimodal. Y entonces, ¿cómo medimos este tiempo T2? También hemos estado hablando de esto. Entonces, la relación que describe el ya nombrado decaimiento es esta que está acá, que ya habíamos dicho que era exponencial, en donde T2 representa el decaimiento eco a eco. Ya lo habíamos definido anteriormente. El cual es mucho más prolongado que el decaimiento spin-spin, que era el llamado T2 asterisco. Entonces, empecemos a introducir otro concepto, que es caída de inducción libre. Se dice en inglés free induction decay. Entonces, como se nombró anteriormente, la señal producida por el campo magnético proveniente de la precesión de los protones, entonces va decayendo debido a las heterogeneidades del campo estático inicial H0. Ya digamos que eso un poco ya lo habíamos conversado y ya sabemos. Entonces, esto es lo que sucede, va decayendo. ¿Por qué? Porque estamos con estas heterogeneidades en el campo inicial, campo magnético estático inicial H0. Entonces, esta señal de decaimiento es llamada caída de inducción libre. La habíamos conversado, pero no la habíamos definido. Y describe la amplitud de cada señal, eco, producida después de un pulso. Entonces, existe una constante de tiempo para este proceso de relajación transversal que se llama T2 asterisco. Este es un poco lo que nombramos aquí, pero bueno, vamos a definirlo acá. Entonces, el cual es el tiempo necesario para que la magnetización transversal decaiga 37% de su valor inicial, este T2 asterisco. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre T2 y T2 asterisco? T2 asterisco es el tiempo necesario para que la magnetización transversal decaiga solo hasta 37% de su valor inicial, ¿sí? Y eso es lo que llamamos, o bueno, eso es lo que llamamos T2 asterisco. Y ya sabemos que el decaimiento que viene por las heterogeneidades del campo magnético H0 es lo que se llama caída de inducción libre. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya en esta fase, la idea es conversar un poco sobre las respuestas petrofísicas de la resonancia magnética nuclear. Ya entendemos el proceso, ya entendemos cómo funciona. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo usamos todos estos conceptos, toda esta información? Ya vimos que puede medir el tamaño de poro, tipo de fluido. Entonces, comencemos a hablar de las propiedades principales. Un poco para introducir el tema. Ya hemos avanzado un montón, ya tenemos un buen conocimiento, así que ya podemos entender claramente. Entonces, como número 1, vamos a hablar de la porosidad de las rocas, entonces, a través de esta resonancia magnética
nuclear, que es lo que nosotros aplicamos en la ingeniería de yacimientos. Entonces, en las rocas saturadas con agua, a cada tamaño de poro le corresponde un tiempo de relajación T2. De hecho, esta era una de las suposiciones que nosotros estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, una curva de distribución de T2 que va a refleja la distribución poral, donde a cada tiempo de relajación le corresponde una porosidad parcial como contribución de cada tamaño de poro. Entonces era un poco lo que hablábamos antes. Estas curvas van a ser compuestas, están respondiendo a todos esos diferentes poros que conforman la roca. Entonces en la figura que vamos a ver siguiente, entonces se ilustra la transformación de dominio real o cronológico al tiempo de relajación, o la tasa de caimiento, que ya podemos hablar con propiedad, que hemos explicado. Y entonces este proceso se realiza aplicando la transformada inversa de Laplace. Ya hoy hay softwares que nos hacen esto, entonces ya nosotros podemos ver directamente cómo es esta transformación. Entonces, ¿qué pasa? Los poros grandes exhiben una tasa de caimiento lenta. Esto lo conversamos anteriormente. Poro grande. Es decir, entonces tiene una tasa constante de tiempo T2 larga. A medida que disminuye el tamaño poral, entonces la tasa de decaimiento se hace más rápida y por lo tanto entonces el tiempo T2 más corto. Ahora sí podemos ver un poco la figura de la que hablábamos, ¿verdad? Entonces ellos dicen poro grande, que es una transformación de datos, esto lo hizo el software. Entonces, ¿qué hacemos? Poro grande, tasa lenta. Poro a medida que va cambiando de tamaño, entonces él va cayendo más rápido. Este que es muy chiquitito prácticamente ni se ve. Y aquí se ve el orden de magnitud de T2. ¿Qué pasa cuando tenemos toda una mezcla de poros? Esto es una respuesta que está compuesta por todas estas curvas. Entonces, es un poco lo que se discute acá. En una roca real, compuesta por muchos tamaños de poro, cada uno de ellos contribuye parcialmente a la porosidad total. Cada uno contribuye en su medida de acuerdo a su tamaño a la porosidad total. Se observa entonces un decaimiento compuesto, que al transformar los dominios de tiempo, entonces, ¿en qué se va a convertir esto? En un espectro de porosidades parciales, en función del tiempo de relajación T2. Entonces, claro, este espectro está compuesto por todos estos tamaños de poro. Y esto, la respuesta combinada de todo esto es lo que nos da esta curva compuesta. Y es lo que nos va a marcar como la pauta de las porosidades que estamos midiendo. Pero tome en cuenta todos los tamaños. Entonces, esta inversión de los ecos a una distribución de T2 es la parte fundamental del proceso de interpretación de la medida RMN. Entonces, es lo que nosotros, digamos, convertimos en una curva de distribución T2 que anteriormente decíamos que puede ser una curva bimodal por los diferentes tamaños de poro. Entonces, es importantísimo porque esto es lo que se interpreta en las medidas de resonancia para nosotros saber, bueno, de qué porosidad estamos hablando, de qué tipos de poro estamos hablando y por ende entonces ya empezamos a hablar de qué tipo de reservorio estamos teniendo. Es muy baja la porosidad, es muy alta, cómo se porta esa curva de distribución, cuál es la población más alta de poros que tenemos, de poros muy chiquitos, de poros muy grandes. Entonces esto nos va a dictaminar digamos, esa pauta. Ya sabemos que es una respuesta que mide a todos los tipos de poros, a todos ellos los toma
y hace esta curva que nosotros digamos, hacemos la inversión de ecos y obtenemos esa distribución de T2. Entonces, en esta figura podemos observar la respuesta que se obtiene en el laboratorio al medir una muestra de roca saturada con una solución salina. Pero esto nos va a dar una idea de lo que venimos hablando anteriormente. Entonces, el espectro T2 representa la distribución de la porosidad por tamaño de poro. Dijimos, esto puede ser una bimodal. Y miren lo que estamos teniendo acá. Entonces, nuevamente, ¿qué observamos aquí? La respuesta que se obtiene en el laboratorio al medir una muestra de roca saturada con una solución salina. Tomamos la muestra, la saturamos, la ponemos en el espectrómetro, vamos a medir resonancia magnética. ¿Y el espectro T2 qué representa? Distribución de la porosidad por tamaño de poro. Entonces, la porosidad total está representada por la suma de las porosidades parciales que están asociadas a cada tamaño de poro. Cada una hace su contribución en menor o mayor cuantía. Entonces, ¿qué es equivalente? ¿A qué es equivalente esa porosidad? Al área bajo la curva o la integral del espectro de T2. Entonces, acá podemos ver el gráfico. Porosidad incremental, tiempo de relajación en milisegundos. Esto está en logarítmico. Entonces, los poros muy pequeños tienen esta distribución. En este caso estamos viendo 3 distribuciones. Entonces, poros muy pequeños, agua en arcilla. Poros pequeños, agua irreductible o irreducible. Y después tenemos en poros grandes, se separa ya, este es el agua móvil. Porque esta agua no se está moviendo, tiene fuerzas capilares muy fuertes por el tamaño del poro. Y estos poros grandes ya tienen agua móvil. Es lo que nosotros vamos a producir si fuera el caso que tuviéramos todo saturado en agua. Entonces ya esto nos está explicando cómo se comporta nuestra muestra, en qué consiste, cómo interpretamos este T2 en términos de propiedades de roca.